Demasiadas personas gastan el dinero que ganaron para comprar cosas que no quieren solo para impresionar a gente que no les gusta. Palabras inmortales de Will Rogers, quien fue un actor, humorista y cowboy estadounidense a principios del siglo pasado. Sean bienvenidos, audiencia, al episodio 9 del podcast, menos escuchado por los ingenieros de Twitter, un podcast sin causa. Como siempre, me acompaña mi compañero Jano, que se encuentra en estos momentos recuperando su contraseña para volver a ingresar a su cuenta de Twitter. Bienvenido, usuario. Bienvenidos a la temporada 2, episodio 9 y medio, ¿no? Porque tuvimos ahí un episodio especial de las elecciones famosísimas. Tienes razón en eso, Fer. La verdad, mi Twitter lo tengo cerrado y no me acuerdo de la contraseña, pero ahora que se vienen cambios, que ya hablaremos tundido de esto, regresaremos ahí para hacer uno más de los millones de usuarios. Ya saben, Fer, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Así es, audiencia, ya saben, si es la primera vez que nos sintonizas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube antes que nada y nos sigas en todas nuestras redes sociales como @unpodcastsincausa en TikTok, Instagram y Facebook, al igual que @podcastsincausa en Twitter. A ver si el tío Elon nos da la palabra antes de podcast para que sea igual en todas las redes sociales. Recuerden que los contenidos expresados en este programa audiovisual no tienen otro motivo más que el de opinar y entretener. Audiencia, hoy platicaremos del sueño hecho realidad de Elon Musk al adquirir la red social Twitter por la módica cantidad de $44,000 millones. Así es. Y también la decisión que ha tomado el gobierno mexicano de decirle adiós al semáforo epidemiológico en los próximos días. ¿Y qué más, Jano? Así es, también unas notas rápidas del tema de AMLO contra Trump, ¿no? Que Trump empezó a volver a hacer campaña, ¿no? En búsqueda de regresar a la silla, a la Casa Blanca. También vamos a tener que tocar el tema de la guerra, hay que hablar de lo que pasa semana con semana, porque platicamos en el descanso, esto ya se tardó más de lo que pensaba cualquiera. Y vamos a hablar de un tema muy delicado que es cuerpos no identificados, ¿no? De varios personas que han muerto, que se encuentran sin identificar, que es un tema delicadísimo. Así es, pero bueno, estos y muchos otros temas aquí que es un podcast sin causa. Audiencia, ¿qué harían si ustedes tuvieran $265 billones? No millones, billones. Con B de bueno, bonito y barato. $265 billones. A lo mejor muchas personas se comprarían la casa de sus sueños en cualquier parte del planeta Tierra o una serie de casas en los mejores destinos del mundo para nunca más pagar un hotel. Mucha gente optaría por adquirir carros de superlujo y coleccionarlos bajo una gran bodega. Otra gente daría la vuelta al mundo varias veces en su propio avión privado. También habría gente que donaría gran parte de esa fortuna en combatir el hambre y la pobreza en zonas más marginadas de la tierra. Habrá gente que también lo tiraría en fiestas, grandes eventos, mujeres, casinos, etc. Para los terrenales, $265 billones es una suma estratosférica que pareciera nunca se podría acabar sin importar qué tanto se despilfarra ese dinero. Pero la única persona en todo el mundo que posee tal cantidad de dólares y quien además es la persona más rica del mundo, decide gastar como si fuera un tianguis cualquiera la módica cantidad de $44 billones para adquirir Twitter, que es una de las redes sociales más usadas en todo el mundo. Este magnate sudafricano, Elon Musk, tiene su cuenta activa en esta red social y es una de las más populares en toda la plataforma por todas las cosas que tuitea. Desde el año 2020, Elon Musk se ha mostrado en desacuerdo con varias cuestiones que han sido propuestas por la gente de Twitter, quienes ha acusado de no hacer algo relevante para enfrentar las campañas de desinformación, libertad de expresión y sobre todo de la gran ola de bots que abundan como si fueran parásitos digitales. #AMLOFest, #AMLOVER, #RedAMLO, #Prian, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pasa en todo el mundo, Fer. Así es, así pasa en todo el mundo, Jano. Y todo lo anterior desencadenó que decenas de miles de personas apoyaran a Musk y lo convencieran desde hace 2 años
de comprar Twitter con el propósito de hacer a esa gran red social como la mejor de todas, como que le dieron ánimos, impulsos para saca la cartera, compra Twitter, ándale, te necesitamos, dado a que hay millones de internautas que están hartos de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Debemos de admitir que Twitter es una plataforma que impulsa a la gente a mantenerse informada por diversos eventos que ocurren alrededor del mundo. Personalmente les platico a audiencia que cuando quiero enterarme de algo que está aconteciendo cerca de mi localidad o en alguna otra parte del planeta, lo primero que hago es acudir a Twitter para ver lo que las empresas líderes de información publican al momento, al igual que varias cuentas de verificadores que se encargan de deducir si son reales las noticias o no para combatir las noticias falsas. También hay que decirlo, que hay mucha gente que no apoya la compra de Twitter por parte de Elon, porque estas personas aseguran que hará un desmadre con la red social en lugar de hacerle un bien por todas las cosas que se toman a broma, pero en realidad los convierte en realidad ya en la práctica. Por lo anterior, se están registrando un aumento considerable de cuentas en las aplicaciones alternativas a Twitter, como las son, ante todo, True Social, que es esta app que ya les hemos platicado en episodios anteriores, realizada por el equipo de Donald Trump. También hay una que se llama Mastodon, esa nunca la había escuchado. Amino, no amigo, Amino, Pillow Fort, pero sobre todo mucha gente se está mudando ahora a Reddit. Jano, ¿crees que ahora que Elon Musk tome las riendas de Twitter, esta red social sea una mejor plataforma donde la gente pueda expresarse sin ataduras? Porque recordemos que hay demasiadas publicaciones negativas que incitan a la gente al odio y hasta cancelan personas públicas importantes por cualquier estupidez. Mira, lo primero que, ahorita lo que comentaste es muy interesante porque ¿qué gente se fue? Se fue a la red social de Donald Trump. Así Sin es. generalizar, pues es gente que busca, incita, obliga a que estés de acuerdo en su ideología política, si no tú estás mal, ¿sí? Entonces desde ahí es gente que incita al odio, que solo ellos tienen la razón, supremacistas, entonces creo que esa gente salió corriendo teniendo miedo de esto. Y en tu comentario anterior dijiste algo muy padre, que estaba en desacuerdo entre esta desinformación, pero esta libertad de expresión. Fer, ese tema podríamos hablar 16 horas seguidas. Qué difícil es, porque, oye, yo quiero expresar mi opinión. Sí, pero tienes una cuenta con tantos seguidores y estás desinformando porque tú no viste esto. Ah, pero es que es una opinión. Ah, pero entonces exprésalo bien. Está delicadísimo ese tema. Tiene una tarea titánica. Lo que sí podría decir es que nadie lo convenció. Él siempre hace un tweet y baja las acciones de tal y genera tal acción y todo lo hace pensando a su negocio. ¿Cómo va a integrar esto a sus otros negocios de tecnología? Ya veremos. Aquí en unos datillos, cada acción de Twitter, Fer, a ver para si te alcanza, abre tu cartera, 54.20 dólares, ¿no? Suena ligerito, pero lleva cuántos billones, ¿no? Que hablamos, de esta red social que se fundó hace 16 años, Fer, si te quieres sentir un poco de viejo. Sí, Este, y además, ajá, adelante. no, y hay que decirlo, ya lo hablaste, o sea, esta red social de la gente que tiene cierto hartazgo de ver fotos bonitas y selfies, ha venido aquí para buscar temas, debates sociales, políticos, como dices tú, es el primer lugar donde se escriben acontecimientos que están pasando en este preciso momento, ¿no? En los portales de noticias se busca la foto, se redacta y se pone bonito. Ahí es noticia en el momento, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que es un tema importante. ¿Cómo va a utilizar esta plataforma que cuenta con ciertos problemas que ya dijiste, los bots, entre otras cosas? Y que hay que decir que es una cuenta que compró, que tiene 83 millones de seguidores. Fíjate, retomando un poco lo que acabas de decir de todas estas personas que se mudaron a las alternativas de Twitter, sobre todo Truth Social,
Son personas, como tú dices, supremacistas, son extremistas, que saben que su opinión acerca de Donald Trump o del Partido Republicano afecta en la percepción de la sociedad, en general, porque una cosa es decir yo apoyo a tal partido, que es válido, cada quien tiene su propia ideología política, pero otra cosa es como por ejemplo el QAnon, que está apoyando también al movimiento de Trump y que dicen que todo lo que nos están bombardeando en las noticias es noticias falsas, que solamente la gente que está unida a estas sectas, porque sí son sectas, solamente ellos tienen la información verídica, como por ejemplo el famoso Pizzagate, ¿no? Ujú. Que en una pizzería, no recuerdo de qué ciudad en Estados Unidos, ahí hacen rituales satánicos, los grandes líderes del Partido Demócrata y se comen a niños y mil y un cosas que dices, no mames, o sea, en realidad, ¿quién les creería? Pero la realidad espanta porque son millones de personas los que siguen este movimiento y los que creen ciegamente en todo esto. Y por ejemplo, a mí sí me gustaría, ahora que Elon Musk está tomando las riendas de Twitter y ojalá así se haga, solamente falta el anuncio oficial por parte de la Corte de Nueva York, me parece, porque además lo van a privatizar. Twitter ya no va a ser más una empresa pública, todo va a ser privado. Cuánto obtendrá Twitter de ahora en adelante, nadie va a poder saber, salvo que haya algún juicio y que ese juicio se lleve a la Cámara del Senado allá en Washington, etcétera. Y a mí sí me gustaría que, a ver, Elon Musk quiere abrir la conversación de todas las personas del mundo sin importar su ideología. Ok, pero yo creo que debería de haber etiquetas en cada tweet que hasta no sé, algún algoritmo o que le den esa libertad a la gente que diga lo que yo voy a tuitear a continuación es o una noticia que estoy dando o es mi opinión o es solamente algún pensamiento basado en mi ideología política, religiosa o algún otro tipo de credo. Entonces ahí es lo importante. Pero también debemos entender que la compra de Twitter por parte de Elon Musk es más una estrategia corporativa que un gran acuerdo de negocios, porque lo que se pretende hacer con la red social es privatizarla para supuestamente convertirla poco a poco en un bien común digital donde no se pongan barreras para la libertad de expresión y no se puedan generar fuentes de ingresos directamente. Sería interesante ver si la aceptación de la gente con los nuevos cambios que se generen aumente su base de usuarios que superan hoy en día las 300 millones de cuentas registradas. Pero como lo habías dicho, Jano, son aproximadamente como 65 millones los que están activamente. Entonces son muchísimo menos las personas que siguen utilizando Twitter que las que ya se registraron anteriormente. En el tema también que comentas de la parte de la privatización, me parece, cada quien lleva sus negocios como quiere, pero la parte de que no se generen ingresos directamente, habrá gente que en su momento cuando empezó el auge de Twitter estaba también, no sé si recuerdas, una red social, todavía había en blanco y negro, era la televisión, Vine, y había gente que Ajá. empezó a generar dinero y de ahí migró a otras redes sociales. También yo me acuerdo que había Twitch Stars, entonces me parece que ya no pueda la gente generar cierto dinero, va a haber algunos que sí van a decir, pero falta, ¿no? Digo, falta el anuncio oficial, falta que se generen cambios, falta que se empiecen a implementar, que empiecen en algunos países y empiece a llegar, y entonces para todo hay un proceso que si uno está abierto a esos cambios, va a poder superarlos fácilmente, ¿no? En el tema que dijiste me parece interesante, o sea, creo que sí sería importante que, no hashtags, ¿no? Porque ahí llegas a más gente, pero que tú tuvieras esa libertad de poner, esto es un chiste, ¿no? Esto es una opinión, esto es una noticia, ¿no? Entonces, ok, es noticia, tú estás diciendo esto, pero no pasó, empieza a haber estas consecuencias pues, de la cuenta está en un periodo de revisión, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no haya estos problemas. Pero creo que esa noticia va a seguir de quedando de qué dar y la próxima semana seguiremos hablando de qué
qué cambios vienen, porque Twitter no es de Estados Unidos, no es de unos pocos, es una plataforma de información a nivel mundial que ahora se puede utilizar a favor de este señor famoso, también por un juicio ahí abierto, ¿no? Que se puede ver en YouTube también ahí de un divorcio. Sí, y además, como lo estás tú diciendo, por ejemplo, si Twitter lleva 16 años funcionando, yo llevo 10, yo me uní en el 2012, me acuerdo, y era, literalmente había mucho Twitstar, como tú mencionas, Jano, entre blogueros mexicanos, por ejemplo, me acuerdo Wherever Tomorrow era de los principales Twitstars y muchas marcas empezaban a invertir en él a través de todo lo que publicaba en Twitter, entre chistes, algunos anecdotarios, sus propios pensamientos como persona, etcétera. Y Twitter era padrísimo porque además hasta cuando, no sé, desaparecía un perrito o una persona antes de activar una alerta Amber o algo, como que toda la comunidad se unía para decir, ok, yo estuve aquí en este lugar anteriormente y a lo mejor capté esto, o tomé foto de esto, video de esto. O sea, era una experiencia muy, muy padre, pero lamentablemente llegó mucho hater, llegó mucha gente que quiso desahogarse creando un perfil falso sin su foto de perfil normal y nada más atacando a la gente así de, ay, cómo me encanta Estados Unidos, haz de cuenta. Ay, pero ¿por qué Estados Unidos, Eugenio Derbez? Si tú eres mexicano, a ti te debería de encantar México, no Estados Unidos, eres un pinche malinchista. Entonces, son de esas cosas que ya la red social se empapó de negatividad y esperemos que Elon Musk haga algo relevante para limpiar todo esto y que diga a la gente make Twitter great again. Y pues sí, habrá que ver cómo conseguirá Elon Musk hacer Twitter grandioso otra vez, esta gran plataforma a la cual yo personalmente quiero mucho y que me saca muchas sonrisas y también uno que otro enojo también en la red social. Y como ya lo dijo Jano, si hay alguna noticia relevante la próxima semana, nosotros les estaremos platicando en un podcast sin causa. Jano, ¿qué más nos tienes acerca de de un panorama dentro del territorio mexicano de personas que no han sido identificadas? Así es una triste noticia, devastadora me parece, que en México es un cementerio de personas sin ser identificadas. ¿Desde hace cuántos años hemos visto padres de familia en búsqueda no de justicia ya, sino de un cierre, que puedan ellos decir, ok, le pasó esto a mi hijo, a mi hija, puedo continuar, puedo tener aquí las cenizas, ¿no? Entonces hay que decir que se hizo un estudio y que para que se les dé nombre y rostro a estas más de 52,000 cuerpos que permanecen en los forenses del país identificar, más los que se encuentren ahí, hay que decirlo, regados, ¿no? Porque, por ejemplo, en un caso que hubo famoso, aparecieron más, ¿no? Entonces hay que decirlo que es un mal enorme que hay en el país y que se dice, vea lo que se dice, se necesitan alrededor de 120 años para que puedan ser reconocidos estos cuerpos, por la cantidad de cuerpos y por este cálculo hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y aclaró que esto se debe, hay que decirlo, la falta de un sistema digno para la identificación humana en México. Gravísimo, ¿no? Hay un problema muy grave y no se está metiendo el recurso. Ahí es delicado. Muy, muy grave y además a quienes están desapareciendo más es al género femenino. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver con este caso muy lamentable de Devani en Nuevo León, que personalmente no quise tocarlo en este podcast porque hay mucha desinformación, hay muchos sucesos y también muchos hechos distintos a los que dice
la Fiscalía de Nuevo León, otros sucesos que platican los noticieros en Nuevo León, otros por parte del mismo padre de Devani. Entonces, aquí la cuestión es que hay mucha gente enferma mentalmente en México. Y no solamente es en México, es alrededor del mundo, pero México sí lidera desafortunadamente estos problemas, ya que estos cuerpos que desaparecen, la mayoría o son del crimen organizado que pertenecían a algún cartel, y digo a un cártel, y también mucha gente que lamentablemente cometió feminicidio, fue víctima de feminicidio, y pues los van a enterrar hasta casa de la fregada, donde nadie los encuentra. Años después nada más se encuentran el puro esqueleto o las cenizas, y dices, no, no mames, esto no puede estar ocurriendo. Pero yo creo que no es que tenga que haber un fuerte golpe por parte de todo eso, sino que debe de haber un cambio de mentalidad, un cambio en nuestras costumbres y tradiciones como mexicanos, en el de decir vamos a apoyarnos entre todos para sanar estas heridas, pero sobre todo para impedir que gente que latentemente pueda realizar estos sucesos no los haga. Yo creo que la base de todo esto es la educación, y nos está al día de hoy llevando una buena educación en México para evitar todo este tipo de desgracias que son completamente inhumanas. ¿Y qué más, Jano, nos querías comentar? Bueno, creo que para cerrar el tema, es importante decir que también siento yo que el miedo es el que domina. Entonces, si no te pasa a ti o a alguien cercano, tu postura es cierra los ojos, voltea para otra parte y lárgate de ahí para que no seas una persona afectada. Entonces, desde ahí ya también se puede ir viendo cómo estos problemas siguen creciendo por la forma en la que nos sentimos en México, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo también nos dan de palazos como piñata. AMLO se defiende de las declaraciones que hizo el expresidente Trump y dice que, fíjense, algo rarísimo. No le echa la culpa a Trump, no sé qué. Voy a poner aquí el hilo que hizo en Twitter, la red social favorita de Fer, también Ebrard, ¿no? En el que él sí le entra y se defiende en contra de Trump, pero AMLO aprovechó y dejó de hablar un poquito de Loret de Mola y dice, fíjense que los culpables son los conservadores. Así es, por estar aquí haciendo polémica, y dijo que y también dijo que tanto demócratas como republicanos andan involucrando a México en sus campañas para próximas elecciones. Entonces, ya saben, para todo mal, los conservadores. Híjole, el Obrador debe de tomarse una muy buena dosis de amlodipino, porque caramba, ahora sí que no es sorpresa, ¿no? Lo que vemos en las mañaneras y todas sus expresiones y sus declaraciones, porque literalmente pues, no pasa nada, o sea, es política. Él obviamente tuvo que fajarse ante los términos de Donald Trump cuando él era todavía presidente, y recordando cuando López Obrador fue a la Casa Blanca, Donald Trump estaba ya en campaña para reelegirse, y afortunadamente perdió. Y bueno, no me voy a meter en esos temas políticos. Yo no les voy a decir si estaba bien los demócratas o los republicanos, pero la manera en cómo este expresidente se expresa, ahora que ya no está en la silla de la Casa Blanca, deja mucho que desear. Y sobre todo las declaraciones de nuestro presidente López Obrador, porque estar culpando siempre a los conservadores y a los neoliberales y fifís, ya eso ya chole, como él dice. Por eso poco a poco va bajando su reputación y su popularidad, porque es esto de su desinformación y de sus noticias falsas, argumentos falsos, no válidos. Es igual como la pandemia que nos llegó a pegar. Poco a poco se va acaparando, la gente va entrando en razón, dicen no mames, ya vamos para 4 años y este cabrón sigue lo mismo que con los conservadores y que los demócratas y la fregada, y pues ya mucha gente ya no se cree ese cuento. Igualmente por eso lo que estuvo comentando nuestro compañero Jano
en la cápsula que grabamos acerca de la revocación de mandato. O sea, no se llegó al porcentaje porque la gente ya no apoya el movimiento de este señor y ya no pasa nada. Ojalá, si es que la gente todavía le gusta lo que hace Morena y gana el candidato que ponga el presidente, porque hay que decirlo, lo va a poner el presidente, no lo va a poner directamente Morena, pues ojalá sea para el beneficio del pueblo mexicano. Y si no, pues ya la derecha se va a encargar de hacer todos esos movimientos y hacer entender a la gente que a lo mejor estábamos mejor cuando se suponía estábamos peor. Pero bueno, Jano, queriendo rematar lo de las noticias internacionales, ¿nos quieres traer algo acerca de lo que está sucediendo lamentablemente todavía en Ucrania, no? Para cerrar y hablar rápidamente del tema, en este conflicto, en Alemania se reunieron más de 40 países convocados por Estados Unidos, en el cual mandaron un mensaje desde lejos en apoyo a Ucrania. Lo que sí es que ellos llevan tiempo mandando millones de dólares en armas. Entonces, obviamente hay gente que está haciendo negocio de esto, hay que decirlo, y en el cual el mensaje duro es que Vladimir Putin nunca imaginó que el mundo apoyaría a Ucrania con tal rapidez y seguridad, y mientras tanto, desde Alemania dicen esto, desde su balcón del hotel, y en las trincheras en Ucrania están los conflictos y la gente uniformada es la que está sufriendo, y la gente con la migración que pierde sus hogares, pierde sus ingresos, su trabajo, y ahora solo están buscando sobrevivir. Así es, una noticia lamentable, pero vámonos con la noticia con la cual vas a... ¿Ya? ¿Adiós a los cubrebocas, Fer? ¿Qué pasó? Fíjate, por última audiencia queremos hablarles de las declaraciones que ha realizado López-Gatell, por si no se han informado, acerca de que México se está encaminando a un estado endémico de la pandemia. Es decir, que ya vamos de salida, ya que según asegura el subsecretario, que el país cumple con los 4 requisitos que expide la Organización Mundial de la Salud. Ahí sí, se fían mucho en lo que dice la OMS. No fuera que la OMS diga que forzosamente hay que vacunar a los niños porque sale López-Gatell y López Obrador a decir no es cierto, no, los niños son inmunes casi. Entonces, para empezar a dar por terminada la contingencia, según López-Gatell, la OMS determina que se cumplan estos 4 pasos, estos 4 requisitos para desechar el uso de cubrebocas en lugares públicos y privados. Pienso que no es buena idea estar altercando a la población mexicana y enfatizar de que ya casi llegamos a la recta final de la pandemia, porque de lo contrario se relajarían las restricciones entre la sociedad en general y eso causaría un detonante de contagios que difícilmente se puede sobrellevar aún con la mayoría de la población vacunada. Qué bueno que ya empezaron a vacunar infantes mayores de 12 años porque con las cepas que se vienen de China en las próximas semanas, será de suma importancia proteger la salud de la niñez mexicana. Por cierto, también ya están aplicando la 4ª dosis a los adultos mayores y personal médico de los hospitales públicos y privados. Y regresando un poco a los criterios de la OMS, para considerar que México pueda empezar a terminar con la contingencia del COVID-19, son los siguientes que voy a mencionar. Esto lo dijo López-Gatell en una de las conferencias mañaneras. Bueno, en la conferencia mañanera que se suscitó el pasado martes 26 de abril. Lo que la OMS considera es que debe de haber una alta capacidad de respuesta. Es decir, que la ocupación hospitalaria por camas COVID sea solamente del 2% máximo. Si hay un 2.1, 2.001 no aplica. También una alta cobertura de vacunación, es decir, que el 90% de la población ya esté inmunizada con la vacuna, que eso no ha sucedido. O sea, actualmente el 70% de la población está inmunizada, el 30% restante es más que nada niños, menores de 12 años y también gente iletrada que está de terca, que no se quiere vacunar, que porque te van a implantar un chip, de que te vas a morir a raíz de esa vacuna a los pocos años, etc. El tercer criterio
es que debe de haber muy pocos fallecidos detectados, pero, o sea, imagínate, debe de haber un promedio de 4 muertes al día, así lo máximo. Y pues eso todavía México no lo ha podido alcanzar. Y el cuarto criterio son pocos casos positivos detectados y que a nivel nacional debe de haber un promedio de no más de 292 contagios al día que estén ya contabilizados en todos estos laboratorios que sacan tu prueba para ver si es que tienes COVID o no. Entonces, con todo esto, tú, Jano, ves que, ¿cómo ves el panorama antes de que finalice este año 2022? Creo que han demostrado, ¿no?, que muchas de las decisiones que se toman son con una postura política, ¿no? Bueno, pues hay que decirlo. En su momento decían no se vacunen, ¿no? Y que nos cuidaba la Virgencita y que debían de salir, que no deberían de hacer caso, ¿no? Y entonces me parece que hay que tener los oídos y el histórico para también saber que en muchas de las ocasiones lo que se comenta viene con un interés económico, viene por un interés de que salgas y gastes, del que tú quieras, como mantener a la gente contenta y que te sientas contento en el país y no por cuidarte. Porque las cifras que tú dices no creo que las alcancemos, la realidad, ¿no? Y tendríamos que ir viendo semana con semana o diario y no creo que estemos en esos números para lograrlo. Siento que se está utilizando el nombre de la organización para respaldar una información falsa y que lo que provoca, hay que decirlo también, Fer, yo he visto ya el uso, se ha bajado el uso del cubrebocas, ¿no? Pero también uno decide qué hacer, ¿no? Tú y tu familia son los que deciden qué hacer. Me parece que hay medidas que deberían de quedarse para siempre, ¿no? El uso de espacio público, si tienes síntomas de algún resfriado, dejar de acudir a lugares, para qué contagiar gente, el uso de gel, el uso de cubrebocas, creo que serían unas medidas interesantes para prevenir esta y demás virus, ¿no? Sí, es que está muy cabrón porque imagínate, el número de dosis para la vacunación ya parece como modelos de iPhone. Ahí viene la cuarta dosis y luego ahí va la quinta dosis renovada para que no te pegue la cepa tal y luego así va a salir sucesivamente, pero ¿hasta qué momento vamos a llegar de ya, o sea, no te vacunes o esta vacuna que desarrolló tal laboratorio te va a hacer inmune por 10 años, haz de cuenta? Como por ejemplo la vacuna del tétanos, que muchos dicen que es de por vida, otros dicen que es como para 20, 30 años, después te tienes que volver a vacunar, pero todavía no existe ese avance científico para decir vacúnate de tal laboratorio o toma estas gotitas o inhala esta medicina, que igual ya están sacando distintos tipos de medicamentos para controlar el COVID. Y quién sabe si México con estas restricciones que tiene, que son prácticamente nulas, se pueda alcanzar para decir ok, ya vamos de salida y ya se acabó, gracias señor presidente. O si es que le vayan a copiar a todos los países y que digan pues nos dice la OMS que el 90% debe de estar cubierto, pero nosotros tenemos el 80%. Ya la fregada, ya están abriendo Estados Unidos, Canadá, nuestra frontera sur, ya todos, ya nosotros también, güey. O sea, como que va a haber omiso caso en ese aspecto de lo de la OMS. Ahorita sí están diciendo, no, es que la OMS está diciendo esto, pero nosotros sabemos que los chicharrones truenan de nuestro querido presidente y él va a decidir cuándo cubrebocas fuera. Y para mí personalmente, Jano, no es porque sean Nostradamus, pero yo creo que para las fiestas patrias de este año, para septiembre, va a decir que ya, a la fregada, y va a querer organizar una mega fiesta en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Todo el mundo va a lanzar su cubrebocas al aire. Ya, gracias presidente, gracias presidente, gracias mi Dios por esto. Entonces, yo creo que sí va a ser para mediados de septiembre. Yo creo, es lo que yo opino, salvo que suceda alguna cosa lamentable que espero no. Pero sí, yo creo que México va a ser de los, oficialmente, si quiere seguir los parámetros de la OMS, de los últimos países en todo el mundo.
Y si quieren seguir lo que diga Cabecita de Algodón, vamos a ser de los primeros, e incluso yo creo que antes que Estados Unidos. Entonces, pues veremos cómo es que se comporta la gente, cómo es que también la Secretaría de Salud va dando estas indicaciones a la ciudadanía en general. Y si hay algo relevante, nosotros les estaremos platicando, estaremos opinando en un podcast sin causa. Así es, Fer, usando tu frase célebre, con eso nos despedimos, audiencia, no les quitamos más su valioso tiempo. Adelante, Fer. Pues les agradecemos por habernos sintonizado aquí en un podcast sin causa. Recordarles nuevamente que por favor se suscriban al canal en YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales, @un podcast sin causa en TikTok, Instagram y Facebook, al igual que @podcast sin causa en Twitter. Recuerden, podcast, @podcast sin causa en Twitter. Jano, amigo, muchas gracias por estar el día de hoy. Recuerda todavía seguir usando cubrebocas, estar ahí ya tuiteando varias cosas en Twitter, sobre todo a Elon Musk, que no nos vaya a quitar nuestros elementos guardados, y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Y recuerden, hagan que su opinión suene, retumbe por todos lados. Háganse escuchar en todos lados. Jano. Hasta la próxima.